Muy bien, hermanos. Hermano Eberto, su micrófono. ¿Me escucha, hermanos? Sí, Sí, Ah, frisado. ahora sí. Sí, no sé, parece que hubo algo con mi internet y tuvimos un problemita. Bien, como les estaba diciendo, hermanos, que el falso profeta, según la Biblia, es una persona que afirma a tener una información de parte de Dios, pero en realidad es una mentira o es un engaño. Esta persona puede presentarse como un líder dentro de la congregación, un líder espiritual o un maestro, pero sus enseñanzas y sus acciones desvían a la gente de la verdad, de la visión que en realidad debemos tener para Dios, y puede llevarnos a la idolatría y al pecado y la confusión también en cuanto a la parte espiritual. Pero dentro de este tema, hermanos, vamos a dar detalles de algunas características y advertencias sobre los falsos profetas según las escrituras. Y es fascinante las ventanas abiertas hacia las condiciones difíciles que tuvieron que enfrentar tanto la iglesia durante la segunda mitad del primer siglo y la poderosa palabra de Dios, hermanos, que llegó para difundir y enseñar y edificar a estos hermanos en ese tiempo. Cuando estaba buscando, hermano, la información en cuanto a hablar sobre de dónde comenzar, y empecé a leer y a escudriñar, hermanos, lo que es Primera de Pedro. Es una exposición, habla sobre esta teología, sobre el sufrimiento que necesita saber una iglesia perseguida. La palabra clave dentro de Primera de Pedro, hermanos, el libro de Primera de Pedro, es sobre esta epístola, es sobre la precisión sobre el sufrir. Cuando leemos todo Primera de Pedro, habla sobre la mención sobre sufrir. Porque a la iglesia, hermano, dentro de nuestro campo, a veces no todo es color de rosa, no todo es felicidad, siempre hay momentos de sufrir. Pero también al leer, por otro lado, la segunda carta de Pedro es una exposición sobre la necesidad de crecer en el conocimiento de Cristo en medio de las falsas enseñanzas. La palabra clave de esa epístola de Primera de Pedro, hermano, es conocimiento. Es muy interesante este libro en mi parte particular, porque trata, hermanos, con los asuntos de la enseñanza verdadera, de la falsedad de la enseñanza. Es un libro que nos permite ver, oigan bien, hermano, este libro de Segunda de Pedro nos permite ver el pasado y el futuro. Y vamos a escudriñarlo en esta hermosa tarde-noche. En Segunda de Pedro, creo que podemos compartir dentro de nuestras Sagradas Escrituras, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hay una declaración impresionante dentro de esta escritura, dentro de este texto. Y dice la palabra de la siguiente manera en la Reina Valera 1960. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro, hermanos, aquí declara que el equivalente de los falsos profetas del Antiguo Testamento son falsos maestros en nuestro tiempo actual y tiempos futuros. Durante el periodo del Antiguo Testamento, los falsos profetas fueron un grave problema para el tiempo de Israel. Hombres que reclamaban hablar por Dios, pero que solamente, hermanos, hablaban por sí mismos. Estos hombres decían, bueno, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me dijo esta información, y se lo traían al pueblo de Israel y el pueblo le creía esta información. Pero Pedro dice que aún queda
en esta clase de personas, solo que hoy no existían como profetas, como falsos profetas, sino como falsos maestros. Así de sencillo. Esta comparación nos impulsa a indagar sobre la naturaleza de los falsos profetas del Antiguo Testamento, para así tener, hermano, una mejor idea de que nos está advirtiendo Pedro. Porque Pedro, hermano, cuando nosotros leemos primera de Pedro, capítulo 12, el versículo 1, dice que, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No es que, hermanos, va a haber en nuestra actualidad hoy, en la parte futura, falsos profetas, sino Pedro está dándonos a entender que va a haber falsos maestros, así como hubo en tiempo pasado falsos profetas. Ahora, para entender este punto de la comparación, para indagar sobre la naturaleza de los falsos profetas del Antiguo Testamento, vamos a dar, hermanos, ahorita una breve reseña del tema que revela las siguientes características destacables de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Y aquí, hermanos, yo me hacía una pregunta. ¿Tenía razón Pedro al comparar los falsos maestros modernos hoy en día como los falsos profetas del tiempo pasado? Y es una pregunta que yo me hacía. ¿Será que tenía razón Pedro al darle ese escrito, al decirles a los hermanos que en el tiempo pasado Israel, el pueblo de Israel tenía falsos profetas, pero en la actualidad y en el futuro iban a tener falsos maestros? Y hoy, hermano, quiero compartir 6 características destacables de los falsos profetas en el Antiguo Testamento, que fueron esas ovejas, esos lobos, perdón, revestidos de ovejas, ahí metido, hermano, introducido dentro del pueblo de Israel. 6 características que quiero compartir hoy. Número 1, los falsos profetas que decían a la gente que las cosas que querían oír y no lo que necesitaban oír. Dice en el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 11, si alguno anda con espíritu de falsedad, mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, tal será el profeta de este pueblo. Y dice en el libro también de Jeremías, capítulo 14, versículo 13 y 14. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Si ustedes ven, hermanos, la información que el profeta Jeremías le estaba transmitiendo al pueblo de Israel, los falsos profetas siempre atraían multitudes. Y ese, hermanos, era muy común en el tiempo de Israel. Los falsos profetas que traían encanto, palabras agradables, palabras dulces. Y el pueblo pues iba y había una gran multitud y eran bien escuchados por la gente. Sabían, los profetas, esos profetas falsos, hermanos, sabían lo que la gente quería y cómo entregarle ese mensaje mentiroso. Les sobraba la personalidad, el carisma. Eran muy simpáticos estos individuos. Esos profetas mentirosos, falsos, tenían una dulzura y una simpatía, hermanos, que empalagaba en ese tiempo. Les gustaba que les endulzaran el oído en vez de escuchar la amenaza del castigo divino
y de llamarlos al arrepentimiento y el cambio radical de una vida, de un estilo de vida diferente del pecado a una vida de santidad. Este pueblo, hermanos, les gustaba a estos hombres cómo se introducían, cómo hablaban, cómo decían esa información. Y la gente le decía, wow, qué bonito, ¿verdad? Qué precioso. Si hoy, hermano, hay algo que o han escuchado ustedes, bueno, pues, ¿verdad? No es pura casualidad. Número 2, los falsos profetas usaban sus posiciones como medios de lucro personal, más que como medios de ministerio que el Señor les había encomendado. Dice Miqueas en el capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre vosotros? No vendrá mal sobre vosotros. ¿Hasta dónde habían llegado otros profetas falsos? ¿Hasta dónde, hermanos? Cuando estaba leyendo esta información, decía, estos profetas realmente sí eran sinvergüenzas. No tenían carácter moral, eran hombres que se tenían esa máscara y pues ni ellos mismos se la creían. Estos falsos profetas le hacían la información que le transmitían al pueblo por dinero. Veían en este pueblo un medio como por negocio, un medio para quitarles el dinero a este pueblo. Acumulaban riquezas y no únicamente, hermano, acumulaban esas riquezas y las disfrutaban, sino que las exhibían, siempre confiando que el Señor les respaldaba absolutamente lo que ellos hacían. Estos profetas, hermanos, habían perdido la cordura, completamente eran mundanos y nada que ver con una buena relación con Dios. Habían perdido, hermano, todo en cuanto a lo que era una relación íntima con Dios. Número 3, los falsos profetas vivían vidas marcadas por vicio, licencia de pecado y en vez de la santidad. Si leemos el libro de Isaías en el capítulo 28, versículo 7, nos dice las Sagradas Escrituras, hermanos, de la siguiente manera. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entonecieron. El sacerdote y el profeta erraron por sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Desde este punto, hermanos, ustedes ven esta escritura, que tanto el sacerdote como el profeta están demasiado, hermanos, dedicados más en cuanto al vino, a la borrachera, más eran unos, como se le dicen aquí en Honduras, unos pateros, ¿verdad? Aquellos que viven demasiado licor y que fondean en la calle, ¿verdad? Estos hombres habían perdido, hermano, totalmente toda la dirección. Estos falsos profetas no conocían del temor de Jehová. Completamente, hermano. No sabían del poder de Dios. Solo sabían, hermanos, en cuanto a sus condiciones personales. Sus brújulas de la moralidad estaban perdidamente descompuestas. Habían perdido, hermano, la línea, el camino, estos hombres. ¿Y por qué lo habían perdido, hermanos? Por el vino. Tanto el sacerdote como el profeta. Completamente, hermano, habían perdido la cordura. Se habían convencido de que podían vivir este estilo de vida, estilo de la vida mundana, y seguir siendo los mensajeros de Dios. Se sentían tan cómodos, se sentían tan bien, y que el pueblo les creía. Aún borrachos, y el pueblo les creía. Creían, hermanos,
que el ministerio que Dios se les había encomendado, algo que ellos hacían, algo que ellos podían encender y también podían apagar a voluntad propia. Ellos creían así. Creían que el trabajo o el que Dios se les había dado como uno sacerdote y el otro como profeta, podían encenderlo y apagarlo a la voluntad que ellos quisieran. Ellos pensaban de esa manera. Llegaron al extremo de intentar este ministerio proféticamente un estado de embriaguez. No creían en una vida de santidad. ¿Era necesario? No lo miraban como una necesidad para sostener, hermanos, la responsabilidad que Dios se le había dado a estos profetas y se convirtieron, hermanos, en falsos profetas. Desde ese punto, falsos profetas. Número 4, hermano. Los falsos profetas se robaban las ideas unos a otros para así mantener al día con las últimas palabras de moda, en lugar de sincerarse y buscar y declarar la palabra de Jehová. Estos hombres, estos profetas, buscaban información o buscaban un oído a ver qué decía ciertos profetas por allá, y venía este falso profeta y le decía a otro pueblo, Dios me dijo esto, Dios habló conmigo, pero en realidad no era una realidad. Había escuchado a otro y se lo estaba transmitiendo. Y dice Jeremías, capítulo 23, en el versículo 30, dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de unos más cercanos. Oiga bien, hermano, ¿hasta dónde estaban llegando estos falsos profetas? Hurtaban las palabras, hurtaban información de Dios y se lo transmitían a otros y decían que eran palabras que Dios les había hablado a ellos. Los profetas falsos copiaban los mensajes a medida que uno a otro inventaban un mensaje más novedoso y más popular. Oiga bien, su estado de bancarrota espiritual, su estado, hermano, bancarrota espiritual personal, quedaba en evidencias en cuanto a sus imitaciones unos a otros. Había una bancarrota espiritual, hermano, en ese estado de estos profetas falsos, que no existía nada de espiritualidad en esos hombres. Al producir este fenómeno, sin duda diferentes, las palabras de moda llegaron a existir entre las creencias del pueblo. Y la gente le creía. La gente, hermano, se admiraba. La gente del pueblo de Israel, hermano, mucha gente, hasta posiblemente, hermanos, le rendían reverencia. Ay, porque no, es que Dios habló, pero no, eran copia de otros. Y algo interesante, hermanos, que me llamó la atención en este texto. Dice el texto, por tanto, aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jeremías. Pero en realidad este profeta, hermanos, no es que recibió la información de Dios diciendo de que está en contra de los profetas. No, está en contra, hermano, de los falsos profetas. Esos profetas que hurtan las palabras de los otros profetas verdaderos de Dios. Número 5. Los falsos profetas manipuladores, controladores, que controlan, hermano, a sus seguidores en vez de servirles. Dice Miqueas en el capítulo 3, en el versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Miqueas capítulo 3, versículo 5. ¿Hasta dónde, hermano, habían llegado, hermanos, estos profetas falsos? Unos pasavidas. Aquí,
era predicador, hermano, de aquí, de San Francisco de la Paz, teníamos un vecino. Ese vecino le tenía problemas, no era muy bien, ¿verdad? Problemas psicológicos. Y a todos los predicadores, aquí pues en San Francisco de la Paz Lancha le dicen pastores, ¿verdad? Pues él viene y a todos los que, él pasaba por todo, ¿verdad? Y le decía, estos pastores pasavida, ¿verdad? No me dan nada. Sí, él iba a pedir a los pastores, y a aquellos pastores que no le daban nada, les gritaba desde la calle, pastores pasavida, dice, ¿verdad? No le dan nada a uno. Empezaba a gritarle a todo el pueblo, a todo el barrio, ¿verdad? Y más bien a veces servía como de risa. Pero estos profetas falsos, hermano, eran pasavida. A las personas que le daban de comer a ellos, le decían, paz tendrás en tu corazón. Dios te va a prosperar. Dios te va a multiplicar lo que me diste y todo lo demás. Pero aquellos que no le daban, le era guerra. Le decían que te vas a morir, que vas a hacer esto y que te va a venir una maldición. Y empezaste a profetar falsos, hermanos, a manipular a la gente, y la gente tenía miedo en ese tiempo. Estos falsos profetas, hermanos, usaban a las personas. Se servían de ellos mediante la manipulación cautelosas con el fin de aprovecharse de ellos. El pueblo de Israel no tardó mucho en aprender del sistema de ellos. Se cuidaban bien, ellos cuidaban bien a estos falsos profetas. Estén siempre, porque para que el profeta les declarara paz y prosperidad a su favor. Y el pueblo de Israel, hermano, les daba viandas llenas, a manos llenas. Y les decía, ¿verdad? Y a aquellos que le daban, el profeta le decía prosperidad. Dios te va a bendecir. Si no los cuidaban, aquellos que no cuidaban, que no le daban nada a estos profetas, arriesgaban en caer bajo su ira y su enemistad. Era peligroso. Había un problema ahí. Número 6, hermano. Los falsos profetas alejaban a las personas de Dios en vez de acercarlos. Y quiero que compartamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice la palabra, hermanos, de la siguiente manera. Cuando se levantaré en medio de mí, profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios, y si cumpliera la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído la palabra de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está aprobando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. En este momento, hermanos, Dios le estaba dando la información correcta a su pueblo, pero le estaba dando una advertencia al pueblo, diciendo que los falsos profetas no les interesaba hacer a las personas que se acercaran a Dios. No era su propósito. Un falso profeta, hermano, el propósito no es acercar a Dios, es más bien alejarlo, tanto como hacer que las personas se acercaran a ellos mismos. Los falsos profetas, para su propio engrandecimiento, hermanos, hacían que la gente se acercara no a Dios, sino a sus propios intereses personales, a sus beneficios y gratificación. Entonces, hermanos, ahí tenemos algunas características de los falsos profetas del tiempo del Antiguo Testamento. A lo mejor, Pedro pensaba que tales cosas, al escribir su segunda epístola,
advirtiendo a la iglesia sobre la venida de los falsos maestros, era una importancia, una necesidad. ¿Cómo calza, hermano, el perfil de los profetas, de los falsos profetas, como falsos maestros en nuestra actualidad y sus enseñanzas? Hay mucha casualidad, tanto los falsos profetas como hoy, hermano, los falsos maestros. En el tercer capítulo, hermano, de la carta de Pedro, prescribe varias acciones que la iglesia debe tomar para no caer como víctima de los falsos maestros. Así, hermano. Y dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. El punto que quiero compartir, hermano, es: conozca las escrituras para no ser víctima. Y dice así, hermano, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es de suma importancia que atendamos, hermano, al gran problema del analfabetismo bíblico que padecen las generaciones cristianas actual. Comprender, hermano, las figuras falsas de los profetas según la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, reflexionar sobre su relación para la fe cristiana hoy en día, para crecer dentro de la vida cristiana. Entonces, el apóstol Pedro estaba tan preocupado y dice en sus escritos: conozcan las escrituras. Por eso dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han dicho los santos profetas. Quiere decir, hermano, que el cristiano debe tener memoria, recordar, estudiar, para poder, hermano, no ser víctima de estos hombres falsos. Segundo, hermano, dice Pablo en segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, que estemos preparados para la venida de Cristo. Por eso dice en segunda de Pedro 3, 14, para la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Para Pedro, este era un asunto de gran importancia y le dedica, hermano, la mayor parte de su capítulo. Los falsos maestros no enfatizan, hermano, un falso maestro o un falso profeta en el antiguo no enfatizó, hermanos, en cuanto a lo que era la santificación o una relación con Dios o hablar sobre la segunda venida de Cristo. Los falsos maestros animan a sus oyentes a dudar de Cristo, andar en un estilo de vida del mundo, un estilo de vida materialista. La predicación y las enseñanzas de un falso maestro no solo, hermano, instruye o destruye, perdón, a los cristianos en esta verdad, sino que también, hermano, impacta en nuestro estilo de vida, espiritual. Nos empuja. El apóstol Pedro, hermano, nos empuja, hermano, hacia la santidad. Un falso maestro no empuja, no motiva, no ayuda para que estén en la santificación. Tercero, hermano, guárdense. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis en vuestras firmezas. Mateo capítulo 7, versículo 15, si no estoy equivocado, nos dice uno de los textos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí Jesús, hermanos, está dando una advertencia también: guardados. Jesús advierte sobre la necesidad de estar alerta. Guardarse, según la Biblia, hermanos, implica estar
en una vigilancia constante sobre nuestra vida espiritual y también nuestra vida moral. Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardar, sobre toda cosa guarda y guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el punto, hermanos, aquí es, cuidado, vigilemos, estemos, hermanos, alerta, porque vendrán o estamos ya, hermano, ya en este momento están hombres, hermano, falsos maestros enseñando doctrinas falsas. Hoy estamos en esto. Y por último, hermanos, la última característica que quiero compartir, lo que Pedro estaba diciendo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro quería, hermanos, enfatizar que el cristiano necesita crecer. Por eso dice, crezcan. Antes bien, dice Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Este es el objetivo final, que como discípulos de Cristo no podemos estancarnos. No podemos estar ahí, hermanos, en un sótano. Enfrentemos, hermanos, la vida espiritual con las armas que el Señor nos ha dado. Como dice Pablo, armados, vestidos, calzados, para poder, hermanos, enfrentar como buenos guerreros y buenos discípulos del Señor. Frente a una creciente amenaza, hermanos, de las enseñanzas falsas, los cristianos de hoy necesitamos crecer en el conocimiento y la experiencia de toda la bondad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concluye, hermanos, con lo siguiente. La figura de los falsos profetas o falsos maestros es una advertencia constante en la Biblia que nos llama a estar vigilantes y a discernir, hermanos, la verdad de Dios a través del estilo de las Escrituras. Número 1, la oración. Número 3, la comunión unos con otros. Podemos protegernos, hermanos, a través también de nuestra fe, mantenernos firmes en la verdad de la doctrina de Cristo. Firmes. Pedro, el apóstol Pedro, nos ha hecho un gran favor. Yo le digo así, hermano, un gran favor al motivarnos a reflexionar sobre el prototipo del falso maestro moderno y el falso profeta de los tiempos antiguos y sobre qué se debe hacer. Que esto sea, hermano, una fuente de motivación para cada uno de nosotros, que redoblemos nuestro esfuerzo en pos de formar discípulos fuertes y efectivos para servicio de nuestro Señor. Seamos cada día, hermanos, reforzarnos en nuestra vida espiritual, escudriñando, buscando cómo poder fortalecer nuestras áreas débiles, esas ventanas, esas fisuras que Satanás puede entrar, fortalecerlos a través de las Sagradas Escrituras. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga y les agradezco por su paciencia y por su tiempo en este momento. Así que bendiciones, hermano. Bendiciones para todos. Sigue cayendo la tormenta, casi no escucho muy bien. Sin embargo, pues en este proceso de lo que sería las preguntas suyas o los comentarios relacionados con el tema de nuestro hermano Alberto, pueden hacerlas con confianza, ¿verdad? Estaré en este paso de la moderación. Levanten su mano por ahí con el emoji, o si no pueden, levanten la mano, ¿verdad? Abriendo su cámara para sus preguntas o los comentarios relacionados con el tema que nuestro hermano Alberto nos acaba de presentar acerca de los falsos profetas. Preguntas, comentarios. Queda abierta, pues, esta sección. Un comentario sería ¿Alguien? fuerte.
Es que si no tienen preguntas ni comentarios, es que el hermano ha sido claro, ¿vale? Preciso con su disertación. Mire, hermano Alberto, clarito. Hermano Bendito sea Eberto, el Señor. Gloria a Ah, Dios. ¿alguien quiere opinar por ahí? Que abra su cámara, porque no. Ah, el hermano Jonathan. nada Sí, más el para hermano decir, Jonathan. nada más para decirle gracias, hermano, cuando se usa la palabra de Dios no quedan dudas, pero Amén, hermano. cuando se usa la palabra de Dios en las enseñanzas no queda dudas, quedan dudas cuando nosotros de repente enseñamos y decimos, yo pienso, yo argumento, entonces sí quedan dudas, pero así como la hermano ha dado la clase, está claro y está bien entendible para todos. Ok, hermano Jonathan. Hermano Juan Flores tiene su mano levantada. Gracias, hermano Eberto. Creo que el hermano pues, que habló anteriormente me quitó la parte, pero me uno a a lo que él está diciendo o confirmando. Cuando está claro y se usa con la palabra del Señor, no hay duda. Excelente, mi hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Juan Alberto Flores. ¿Alguien más desea comentar o hacer alguna consulta? ¿Alguien más? Hermano Alberto parece que nos ha dejado claros con su charla. Muchas gracias, hermano Alberto Rodríguez. El Señor nos bendiga a todos y el hermano que tiene la siguiente sección de alabanzas, su turno. Muchas gracias, hermano. Bendiciones a todos. Gracias a Dios, nuestro hermano Eberto pues ha expuesto la palabra de Dios y creo que estamos entendidos todos. Y solamente agregar que los falsos maestros todavía persisten en nuestro tiempo. Así que estar alerta siempre, ¿no? Con la palabra de Dios, sobre todo, ¿no? Conociendo la verdad, y porque si no conocemos la verdadera moneda, pues cómo edificar la falsa moneda, ¿no? O no conocer el verdadero billete, ¿no? De una moneda, cómo poder identificar lo falso. Entonces, la clave está ahí, ¿no? Conocer la verdad, conocer el original y tenemos, pues, ¿no? Podemos identificar cuál es falso. Muy bien, entonces vamos a cantar un himno. Madre Jesús. Hace tiempo que no canto esto, voy a cantar junto con ustedes esta alabanza. Ok. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria y de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle,
más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Amén. Tenía más de 30 años de no cantar ese hermoso himno. Sí, hermano, hace tiempo que no cantaba, pero me salió ahí más o menos. Creo que me corresponde la última oración, hermanos. Sí, hermano, adelante, hermano. Ok, hermanito. Igual que el canto que cantó nuestro hermano Víctor al principio, ese canto también ya tengo unos 20, 25 años de sabérmelo de memoria también. Lo único que Qué como no lo bien. tenemos en los gimnarios, nosotros aquí no lo he entonado ni una vez acá, pero como dijo el hermano Eberto, nos lo había de enseñar, vamos a empezar a enseñarlo acá también ese canto. Muy bien, si hay peticiones. A mí se me acaba de ir la luz, hermanos. Así es que si ven solo por allá 2 puntitos, es que todavía la computadora de la radio sigue funcionando. Ok, hermanito. Hermano, disculpe, Sí, hermano. hermano Jonathan. Estoy pidiendo por la